no quería ir a la universidad y tampoco me gustaba estudiar y tampoco se me daba bien. Yo me acuerdo una conversación que tuve con mi madre, además mi madre estaba en el lavabo, esas conversaciones que tenemos madres e hijas, ¿verdad? En el lavabo, y me acuerdo la cara que me puso mi madre, en plan, ni hablar con una hija mía, ¿verdad? No, vaya, una cara de decepción. Me convencieron, pero yo convencí a mis padres que me dejaran irme un año a Irlanda primero, donde estuve trabajando de camarera, en un hotel. Nos ocurrió invertir en una empresa basada en Nueva York. ¿De cuánto era la inversión? 250.000 euros o alguna cosa así, ¿no? Pequeñas cantidades. Todo iba bien, de repente dejan de pasar tanto reporte, tanto contactar a la persona, no coge el teléfono y al final, a través de un miembro del equipo, nos enteramos de que el CEO pues, se ha alargado con el dinero. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Quien te habla es Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza, y hoy otro día que traigo una referente aquí a charlar conmigo, que tengo la suerte de tener delante, y no sé si notarás ciertas diferencias en mi voz, porque justo estoy grabando esto y estamos los dos un poquito resfriados, tanto esta referente como yo. Espero que ahora sí podamos aportarte lo máximo posible. O sea que nada, sin más preámbulo, te presento a Marta Emerson, que se vino ya a compartir con nosotros en Historias de Emprendedores. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí contigo. Un gusto. Yo no sé si, me parece que no te lo comenté, bueno, antes te dejé un poquito sobre la mesa que yo te venía siguiendo por YouTube desde un montón de tiempo atrás. Cuando quería buscar algo sobre empresas, sobre emprendimiento, pues buscaba y siempre me salía Marta ahí de las primeras, estás muy bien posicionada. Y yo te quería preguntar, Marta, mentora, empresaria, youtuber, ¿cómo te presentas? ¿Quién es Marta Emerson? Bueno, tengo muchos gorros, ¿no? Entonces, pero bueno, si yo para simplificar normalmente ahora sí que lo estuve decidiendo reciente, hace poco, porque cuando las personas que tenemos múltiples gorros, que tenemos varias empresas diferentes, que hacemos muchas cosas distintas, a veces pensamos, a ver, ¿cómo me presento, verdad? ¿Qué digo? ¿Qué priorizo, no? ¿Qué tal, no? Porque al final vas haciendo miles de cosas y yo al final, como me presento, es como mentora senior de negocios, ¿verdad? Y después, sí, evidentemente soy la directora de mi escuela de negocios, el IBES. También soy pues, vicepresidenta y cofundadora de la Asociación Española de Mentoring, ¿verdad? Tengo múltiples gorros y además soy empresaria y tengo pues, diferentes participadas en otras empresas, ¿verdad? Y hago muchas cosas. Pero yo creo que para simplificar, simplemente pues digo que soy mentora, ¿verdad? Y yo creo que ahí ya englobo muchas cosas y luego ya cuando la gente quiere saber un poco más, pues ya les explico, ¿no? Pero así de entrada, cuando voy a algún sitio, lo que sea y tal, me presento más como mentora y lo dejo así en plan simple. Y como persona, ¿quién eres, Marta? Y como persona, pues yo soy... como persona siempre es más difícil de responder, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que lo primero que diría es que yo soy madre, ¿verdad? Soy madre de dos hijas, soy una mujer divorciada, he pasado por dos divorcios, ¿verdad? Por dos matrimonios y por dos divorcios. Soy una persona, soy una buena persona, soy una persona honesta, soy una persona con ilusión, con proyectos, con ganas. Soy una persona optimista, soy una persona con muchas ganas de vivir, no solamente mi lado profesional, sino también y cada vez más priorizo mi lado personal, que durante muchos años no he priorizado mucho, ¿verdad? Porque estaba más trabajo, 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 ¿no? Y ahora yo creo que en mis 40 y pocos, ¿verdad? Que tengo, estoy priorizando mucho más mi vida personal, mis pasiones personales, también porque estoy en otro momento de vida, ¿verdad? Es decir, cuando eres mucho más joven, pues evidentemente tienes que darte muchísima caña, ¿verdad? A nivel profesional para conseguir cosas, para posicionarte, para ganar dinero, para hacer un montón de cosas. Y luego llega un punto también en el que empiezas a valorar mucho más pues, tu vida personal, tu tiempo, tu vida con los tuyos, con tu familia, lo que tú quieres hacer a nivel personal, tu tiempo, tu paz mental, tus ilusiones personales, viajar no por trabajo, sino Por porque te ocio. apetece y simplemente para ver cosas, para pasear, ¿verdad? Tardes con tus amigas, cafés con tus amigas, ¿verdad? Ir a tomar el sol y ahora que es veranito, pues con tus amigas. Y es algo que
que me apetece. Estoy ahora en una nueva fase, ¿verdad? Una fase muy bonita, la más feliz de mi vida, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la fase más feliz de mi vida y por tanto, sí, con mucha ilusión. Me voy a meter un poquito en camisa de once varas y me voy a meter en un tema un poco personal. No sé si te Mm, apetezca o sea, conversar Tú sobre ello o tira. no. Sí. Pero, ¿tú crees que esos dos divorcios, esos dos matrimonios que has tenido, puede que se vieran frustrados por ese foco tan abrumador que tenías en la parte profesional o crees que no tenga relación con eso? Bueno, aseguro que siempre hay una parte y además para a nivel general sí que es un buen consejo, evidentemente, tener un balance, ¿no? Un balance mínimo de las cosas. Lo que pasa es que yo, los dos divorcios que he tenido, sobre todo, es porque han sido dos personas que no, sobre todo el último matrimonio, el primero fue muy, muy corto, el último matrimonio ha sido una persona que, bueno, pues que no ha sabido querer y tratar bien a su pareja, que soy yo, ¿verdad? Es una persona que me ha hecho mucho daño a nivel personal y bueno, yo he sufrido muchísimo. El trabajo ha sido parte de mi refugio también, ¿verdad? Es decir, el hecho de cuando tienes una persona, y yo creo que además también quizá entré en esa relación con la autoestima algo tocada, con poco trabajo personal hecho, y creo que me metí demasiado rápido en esa relación, enseguida tuve la primera hija, y tuve muy mala suerte en escoger la persona, decisión, ¿no? Personal, ¿no? Y aquí uno tiene que own Asumir up, ¿no? responsabilidad, Que ¿no? reconocer sus Ujú. propios errores de ese proceso de selección, ¿verdad? Y, pero bueno, me metí en una situación realmente muy dura, muy complicada, de la que no supe salir durante muchísimo tiempo. Y, y que me ha costado mucho reconocer durante mucho tiempo. Entonces, el trabajo sí que es verdad que ha sido un refugio muy importante para mí, además de que me gusta muchísimo y lo disfruto y es algo que me encanta, ¿verdad? Pero una relación sana, una relación donde la otra persona pues te quiere y sabe querer y es una buena persona, el hecho de que ambas personas tengan pues una carrera profesional interesante, que tengan vidas independientes, ¿verdad? Todo eso es fundamental para que una relación funcione, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso no he tenido buena suerte, ¿vale? Vamos Vale. a decirlo así. Yo creo que todo el mundo puede entender un poquito, ¿verdad? De a lo que me estoy refiriendo. Lo he pasado muy mal, ha sido realmente muy duro. El proceso de divorcio ha sido mm, durísimo, durísimo, muy complicado, no solamente a nivel, y no solamente me refiero a nivel económico, ¿verdad? Por mi parte, sino a nivel también emocional, porque ha sido todo realmente muy difícil. Y salir de allí y reconocer muchas cosas ha sido realmente muy, muy, muy complicado. Además, cuando tienes hijos. Por lo tanto, yo pienso que en una relación sana con dos personas sanas, el hecho de que se tenga una carrera profesional interesante y mientras hay un balance, ¿verdad?, sano entre las dos personas, no debería, no debería interferir. ¿Por qué? Porque al final, primero, la carrera profesional forma parte de lo que es una persona, no lo dividimos, ¿verdad? Las Ujú. personas no deberíamos tener simplemente un trabajo. ¿Vale? No, yo tengo un trabajo, no, tienes una carrera profesional y tienes una forma también de realmente tirar adelante, de vivir, de ilusionarte, de hacer cosas y de intentar realmente tener un futuro, porque la vida es muy cara y el futuro es complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tener una carrera profesional es algo que forma parte de la vida de las personas, no es una cosa independiente o algo que escojo, ¿verdad? O algo que tal, sino yo tengo que tener una carrera profesional chula, que me guste, que tenga un proyecto de futuro de verdad, que me ayude a ganar dinero de verdad. Y entre los dos, ¿verdad? Pues tener vidas sanas, profesionales y personales, ¿no? Y tener un balance. Eso es muy importante. Para mí, cuando somos empresarios o emprendedores o estamos más metidos en nuestro propio fregado, suele resultar más fácil de entender eso porque como depende de nosotros 100% nuestros resultados, o sea, lo que acabe llegando a nuestra cuenta y lo que después se refleja en nuestra vida, nos volcamos ahí y sabemos que son parte de nosotros ambos lados, ¿no? Pero Mm. el trabajo por cuenta ajena sí que es verdad que suelo ver más, suelo percibir pues se me acaba el horario y hasta luego. Y ya no me preocupo más de ese desarrollo profesional o ese desarrollo personal asociado al profesional que lo que hará es que tenga una mayor seguridad, una mejor posición.
Claro, Que me depende gusta. del cargo que tengas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he trabajado para otros y al ser vicepresidenta o directiva, ganar Ujú. mucho dinero, etcétera, etcétera, te implicas muchísimo. Y el tema es, o sea, todo lo que son trabajos poco cualificados, por ejemplo, y todo lo que son trabajos mucho más intermedios o nivel bajo. Entonces, normalmente sueles tener una poca implicación, también porque la remuneración es muy baja. Entonces tampoco, claro, tampoco te sientes, ¿verdad? Y sobre todo también si en el equipo no hay un líder. Si hay líderes que te ilusionan, que realmente ves que tienes un proyecto y que formas parte de algo y que tienes una capacidad de crecimiento y tú tienes unas mínimas capacidades, ¿verdad?, para tirar adelante y tal, realmente la gente se puede ilusionar mucho e implicarse mucho en un proyecto. Yo conozco mucha gente que trabajando para otras personas se implica mucho en la empresa. Algunos incluso de forma no sana, ¿vale? Que no y eso sí, hay que saber que las empresas, pues evidentemente, miran por su propio bien y por su propia supervivencia. Y tú eres tu propia empresa, aunque no tengas una empresa. Entonces tú tienes que mirar también por tu propia supervivencia. Por lo tanto, hay que saber que la empresa, si te tiene que despedir porque le van mal las cosas, porque no vende suficiente, porque lo que sea, ¿verdad? Aunque tú hagas muy bien el trabajo, si tiene que despedir, te va a despedir, porque la empresa mira por su propia supervivencia. Y tú, si te tienes que ir porque hay una mejor oportunidad, porque hay un no sé qué, porque aunque la empresa te haya formado, haya invertido en ti, te haya querido mucho, te haya cuidado y tal, tú vas a hacer lo que sea conveniente para ti, ¿verdad? Entonces, eso hay que también saberlo y tenerlo en cuenta. Marta, en este camino tuyo profesional, has creado diferentes empresas, has creado o eres parte de otras empresas, aunque no estés en la gestión diaria. Y ya que estamos hablando de la parte del matrimonio, te querría preguntar de la parte de socios también. ¿Cómo has llevado ese área? Es decir, ¿ahí sí que has sido más selectiva o ahí también has tenido tu parapalos? No, la verdad es que con los socios me ha ido bastante bien. Y, y es algo que sí que hay que saber mirar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, y además también recular rápido si ves que hay algún problema, ¿no? Con los socios no solamente se trata de, mira, este es amigo mío, voy a ponerme ahí, eso es un grave error, ¿vale? Hay que identificar muy bien, tener confianza con esa persona, conocer muy bien a esa persona, saber que tenéis unos valores similares, sabéis que tenéis un objetivo común a nivel de qué es lo que va a pasar con esa empresa, entender también pues, el tipo de situación económica que tiene tu socio, porque a veces tú te quieres asociar con alguien que no tiene ni un duro, ¿vale? Y el problema es que no es realista que esa persona, por lo mejor, vaya a trabajar en ese proyecto sin que quiera ganar algo de allí durante un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, y que luego a lo mejor pues pasan 3, 4 meses, estáis trabajando en el proyecto, aún sabéis que queda mucho para ver el retorno, pero esa persona, oye, tiene que buscarse un trabajo o tiene que hacer cualquier cosa, porque no tiene la capacidad de poder hacer lo que habéis dicho que vais a hacer, ¿vale? Por ejemplo, entonces, todo eso hay que mirarlo muy bien. Yo de socios para proyectos emprendedores he tenido pocos, pero los que he tenido tengo una relación maravillosa, fantástica, y los problemas que he podido haber en momentos determinados, etcétera, se han solucionado bastante bien y con bastante eficacia. Entonces, en el ámbito de socios, la verdad es que estoy muy contenta y he ido desarrollando unas relaciones a nivel profesional también, no solamente con mis socios, sino con colegas profesionales, etcétera, etcétera, fantásticas. Tengo relaciones genuinas con colegas del sector eh, realmente fructíferas y honestas. Y yo creo realmente en las relaciones basadas en la confianza y en el respeto y en la lealtad a las personas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Y yo siempre digo, ¿no? Mira, muchas veces la gente quiere ser amigo tuyo, ¿verdad? O lo que sea, por un cargo que tienes específico y el poder que te da ese cargo. Por tanto, no están siendo amigos tuyos, están siendo amigos de tu cargo, ¿verdad? De ese poder que tienes tú en ese momento determinado. Pero cuando pierdes eso, es cuando ves si realmente la gente coge el teléfono o no. ¿Vale? Y ahí la gente que te coge el teléfono es la gente que realmente te aprecia a ti como persona, como profesional, que confía en ti, que sabes que eres una buena persona y un buen profesional. Y eso es lo que tiene más valor de todo y lo que te va a ayudar más en tu crecimiento profesional. Qué importantes son las relaciones, ¿verdad? O sea, para mí son fundamentales ¿Sabes? también. Es lo más importante. No hay nada más importante en el mundo que las relaciones. No hay nada más importante.
Marta, este podcast se llama Historia de Emprendedores y a mí me Ujú, gustaría ir al principio de tu historia. ¿Cómo fue ujú. que te pica el gusanillo ese por el emprendimiento, la parte de negocios, la parte de empresa? ¿Desde el minuto uno lo tenías claro o tuviste trabajo por cuentas ajenas más convencionales o como no solo de directiva, no solo de gestión de proyectos y demás, sino hubo algo antes o de dónde parte todo? No, de casualidad absoluta. Yo, y siempre explico, ¿no? Mi historia, yo de pequeña sacaba muy malas notas, suspendía todo, repetía curso, ¿verdad? Me tenían como, bueno, pues el desastre que, bueno, que ya veremos, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba y tenía en mi cabeza es de hacer un curso de mecanografía y ser, pues asistente, auxiliar, de secretaría o auxiliar técnico o alguna cosa y tal, ¿no? Y sacarme un curso de mecanografía. Ese era un poco, pues, lo que yo pensaba que iba a hacer. No quería ir a la universidad porque pensaba que, bueno, que también, pues, tampoco me iba a ir bien y tampoco me gustaba estudiar y tampoco se me daba bien. Por lo tanto, claro, no tenía ese contexto. Sin embargo, yo tengo la suerte y el privilegio de venir de una familia culta, de una familia inteligente, de una familia que me quiere mucho, ¿verdad? De una familia también con algo de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, mis padres, cuando yo me acuerdo una conversación que tuve con mi madre, además mi madre estaba en el lavabo, ¿verdad? Y yo entré en el lavabo, esas conversaciones que tenemos madres e hijas, ¿verdad? En el lavabo. Y entonces hablaba con él, digo, no, es que yo no quiero ir a la universidad, mamá, en plan, es que esto, digo, "Uf, que no, y me acuerdo la cara que me puso mi madre, en plan, ni hablar con una hija mía, ¿verdad? No, vaya, una cara de decepción, entre decepción y ni hablar, y me dice, no, absolutamente no. Dice, vas a ir a la universidad, te vas a preparar, ¿verdad? Vas a estudiarte y vas a hacer todo lo mejor que puedas y ya verás que vas a poder tener una vida, ¿verdad? Y una carrera profesional, la que tú quieras y tal y esto, ¿no? Y me fui, y yo, "Ah". Entonces al final me convencieron, pero yo convencí a mis padres que me dejaran irme un año a Irlanda primero, donde estuve trabajando de camarera, en un hotel, aprendiendo idioma, ¿verdad? Y también descubriendo lo duro que es el trabajo, y vivir por tu cuenta, ¿no? Porque además me lo pagué yo, o sea que iba en plan, Busca en vidas total. claro, claro, y yo estaba acostumbrada, pues, a vivir mejor, ¿no? Y, entonces, bueno, pues también fue una experiencia muy muy interesante, que me enseñó muchas cosas. Entonces, cuando volví, me fui a la universidad, fue una universidad privada que me pagaron mis padres, porque yo no tenía nota para ir a una universidad pública, ¿vale? Así es como funciona en España. Las universidades que son muy buenas son universidades públicas a las que tienes que tener una nota alta para poder entrar, en función también de la competencia del tema, ¿verdad? Entonces, yo escogí estudiar periodismo porque pensaba que sería una carrera más fácil, ¿verdad? Eh, esa fue mi argumentación, ¿no? Y pensé, bueno, y además comunicar me gusta y esto y tal, bueno, pues tal. Y me apunté eso, me pagaron mis padres la carrera, ¿no? Y ahí descubrí que me gustaba, ¿verdad? Que realmente me gustaba comunicar, empecé a sacar buenas notas por primera vez en mi vida y, yo empecé a trabajar ya, y empecé a trabajar, etcétera. Entonces lo que ocurre, y os decía yo, pues el privilegio que tengo yo de venir de la familia que vengo, pues mis padres tienen contactos y conexiones, ¿verdad? Pues tienen carreras profesionales, pues interesantes, ¿verdad? Y tal. Entonces mi madre me empezó a presentar a algunas personas, incluso cuando yo terminé la carrera, incluso mientras estaba en la carrera. ¿Personas para qué? Pues para generar esos contactos donde, a ver, dónde, ¿verdad? Puedo ayudar a colocar a mi hija en algún sitio, ¿de acuerdo? Esto em, funciona así, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió es que entre uno de estos contactos conocí a una persona que realmente, bueno, pues me acabó cambiando la vida, me acabó cambiando la perspectiva de todo, ¿verdad? Se accedió a tomar un café conmigo, una persona, bueno, pues la que llevó toda la vanguardia del Grupo Godó, ¿verdad? A nivel digital, era una persona que tenía un proyecto que era de traer la red de inversores privados más grande del mundo, traerla a España, ¿verdad? Y en ese momento estaba en medio de ese proceso. Una persona, pues, realmente, pues, muy potente, ¿no? Con muchos proyectos a sus espaldas y bueno, y pues con muchas conexiones y una persona muy potente. Yo pude irme a tomar un café con él y al final me dijo: "Oye, deja lo que estás haciendo", ¿verdad? Que era un trabajo, estaba trabajando, ¿eh? Pero un trabajo mucho más normalillo, ¿verdad? Y tal y eso. Me dijo: "Deja eso que estás haciendo y vente conmigo, ¿vale? Que voy a montar la red de inversores, Creative Forum, la más importante del mundo, la traemos aquí", ¿vale? Y yo tuve un momento
porque eso da miedo, ¿vale? Decir, ostras, wow, ¿verdad? Yo tuve un momento de decir, ostras, tal, pero enseguida había algo que me decía, tengo que tirar por aquí. Y dejé mi trabajo al nada. O sea, cogí, llamé, dejé mi trabajo y me fui para allá, ¿verdad? Y, y eso me cambió la vida. Entonces, empecé allí a descubrir que me encantaban los negocios, me encantaba el emprendimiento, que era muy buena en ello. Y empecé a trabajar a saco. Ahora me ha tocado a mí. No te preocupes. La audiencia está avisada que estamos malos. No te Estamos preocupes. malos, ¿no? Pues entonces lo que ocurrió fue que empecé a descubrir que todo esto me encantaba y que además se me daba muy bien. Empecé a dar vueltas por España, empecé a ir al Silicon Valley a aprender todos los procesos de inversión privada, de due diligence, de deal screening. Me hice en ese momento un máster de administración de empresas, un MBA internacional y algún curso también de finanzas, porque estaba viendo, ¿verdad?, que me faltaban cosas y que yo quería aprender, aprender, aprender. Entonces fui haciendo. Y después fui la directora de Membership and Operations de Querido Forum en España, ¿verdad? Que en ese momento era la red más importante, la que estaba invirtiendo en más empresas, etc. Y después se me ofreció tener un pequeño porcentaje también de la empresa, que después vendimos, ¿verdad? Yo vendí mi porcentaje en el momento que hicimos la salida y lo vendimos a los siguientes, ¿no?, que vinieron. Pero estuve durante bastantes años trabajando en eso, donde subí mucho, donde empecé a generar muchos contactos, donde mi Marta del pasado ya no existía, ¿verdad? Y ahora de repente era una persona pues, que conocía mucho los negocios, había formado parte ya de muchos procesos de inversión, ¿verdad?, en empresas, que había hecho muchas cosas, que había viajado mucho a Silicon Valley, había ahí creado contactos, había aprendido de los mejores, ¿verdad? Y tenía, bueno, pues en una condensión de años, algo en plan un máster en tiempo real súper bestia, ¿verdad? Que aprendí enseguida, ¿no? Y además vi que mi yo real era ese, que mi yo real no era la niña del cole que le decían que no tiraba, que no sé qué tal, que yo era una persona con muchísimas capacidades, súper inteligente, que se me daban muy bien los negocios en el mundo real, que a lo mejor en el mundo académico era un desastre, pero en el mundo real se me daba todo muy bien en ese aspecto, ¿verdad? Y aprendía muy rápido y aplicaba muy rápido. Y eso me ayudó también muchísimo, bueno, pues a tirar adelante, ¿no?, con muchas cosas. En uno de mis viajes a Silicon Valley, entre ello, yo aparte de montar esto, ya había montado también una agencia, ¿verdad?, de comunicación, había formado parte de otras empresas, ¿vale? Bueno, van pasando los años y tú vas haciendo cosas, ¿no? Yo llevo 18 años haciendo todo esto, ¿no? Entonces, en estos 18 años pues, han pasado muchas cosas, ¿no? Y en uno de mis viajes estaba en Silicon Valley, en San Francisco, me invitaron el presidente de Keiretsu Forum, ¿verdad?, de la red ahí de inversores, que es un millonario súper potente, una persona, pues hizo un cóctel para inversores y me invitó, ¿verdad?, a su casa donde bueno, pues estaba pasando ahí un montón de cosas, ¿no? Y yo le dije a una de mis mentoras allí, una inversora que me puso bajo su ala, porque a mí varias personas me han puesto bajo su ala. Vieron que yo era una chica joven, que tiraba a saco, que trabajaba mucho, competente, ¿verdad? También he sido una persona muy leal, ¿verdad? Y he sabido cómo ubicarme en los sitios. A nivel de habilidades sociales, pues es algo que he sabido trabajar. También supongo a nivel de familia esto me ha llegado, ¿no?, a nivel de ese tipo de aprendizaje. Y he tenido varias personas que me han puesto bajo su ala, personas potentes, ¿verdad? Entonces le dije, yo me quiero quedar aquí, me quiero quedar en San Francisco, esto me gusta muchísimo, yo quiero quedarme, ¿no? Y me dijo, me coge de la mano y me empezó a dar la vuelta, ¿verdad?, por ahí, presentándome director general, inversor, tal, uno detrás de otro. En plan, esta es Marta, bueno, es brutal, potente, lleva el Keiretsu en España, hace no sé qué, tal, busca una oportunidad para quedarse aquí, deberías, ¿verdad?, contratarla. Así, pum, 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 persona tras persona. Claro, así quien no consigue cosas, ¿no? Vas con el... Es la única forma, de conseguir cosas de este tipo. Entonces, a través de contactos, ¿no? Entonces, pues me fui reuniendo, ¿verdad?, con gente, porque, claro, todos accedían, ¿verdad? Entonces, porque ya vienes con recomendación. Entonces me fui al día siguiente ya, me reuní con el presidente, ¿verdad?, de la empresa Scale, donde al final acabé trabajando, y fui después vicepresidenta.
Me trae a su despacho, un despacho brutal, en rascacielos, vista al puente, ¿no? Al Bay Bridge, ¿verdad? En plan brutal, yo estaba De flipando, película, ¿no? ¿no? De película, ¿verdad? Y yo me había preparado, ¿verdad? Una reunión de lo que yo puedo aportar, de tal, ¿no? Mi propuesta de valor, lo que tal, ya había mirado su empresa, ¿verdad? Todo y tal, tal. Y tenemos una reunión, ¿verdad? Me explica y tal. Y me dice, bueno, ¿y tú cuánto quieres ganar? ¿Verdad? Le digo un número y me dice, vale, vete a España, recoge tus cosas, hasta tal y ven para acá, ¿vale? Y yo, ¿vale? Solo te pregunto eso para contratarte. Bueno, estuvimos Una haciendo una pequeña. reunión larga, ¿verdad? Vale. Pero sí que me dijo, me hizo esa pregunta, ¿verdad? Y ya me dijo, vale. Y luego pensé, vale, tenía que haber dicho mucho más. Que después, al cabo de poco tiempo, ¿verdad? Me duplicó el sueldo y después más, ¿vale? Y tal. Y luego fui ganando muchísimo más dinero, ¿no? Y, y entonces, efectivamente, me fui para España. Yo ahí también, en ese momento, tenía, además de otras cosas, tenía la agencia, que tenía equipo en la agencia, ayudé a la gente del equipo a trabajar directamente para mis clientes, ¿verdad? Dejé todo cerrado y ordenadito y me fui para San Francisco, donde al principio empecé como business developer, que significa, bueno, vamos a hacer cosas, ¿vale? Y vamos a montar proyectos y vamos a tal y esto, pero acabé siendo mucho la mano derecha del presidente. Y el presidente es una persona que viaja mucho porque tenemos oficinas en todas partes, ¿verdad? En India, en China, en Hong Kong, en Londres, etcétera. Entonces, acabó llevándome a varios viajes al principio y yo empecé a viajar muchísimo, ¿vale? Y entonces empecé a montar pues, proyectos. Al cabo de poco, como yo tenía mucha experiencia con redes de inversores privados, monté una red de inversor privada para esa empresa que se llamaba Cross Border Angels y luego monté un equipo para montar eso. Montamos un vehículo de inversión en Hong Kong, que yo fui la directora, ¿verdad? Empecé a montar este tipo de proyectos. Entonces me ofreció la vicepresidencia, ¿vale? Y lo que estaban pasando los años, ¿verdad? Y lo que pasó es que yo estaba, durante 4 años, estuve viajando todos los meses, daba la vuelta al mundo en millas todos los meses, estaba 2 semanas en San Francisco, 2 semanas por todo el mundo, India, China, Hong Kong, Londres, Kazajstán, fui mentora de empresas en una aceleradora de Kazajstán, donde iba allí también para hacer proyectos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Viajes constantes, contactos, aprendizajes, reuniones en todos los países, contratábamos gente, ¿verdad? En India, en China, la oficina de Dalian de China la monté yo. Entonces, bueno, pues aprender también pues, cómo montas una oficina, 6 meses para que te aprueben una página web, ¿verdad? El gobierno, un montón de cosas que vas aprendiendo y yo he tenido la suerte, bueno, pues de poder hacer un máster en tiempo real donde he aprendido muchísimo, he disfrutado mucho, he cometido errores también, han pasado muchas cosas, ¿no? En estos 18 años. Y entonces, bueno, pues yo en todo ese proceso también me casé, ya me había casado previamente, ¿verdad? Me casé en Estados Unidos con un americano, tuve mi primera hija muy rápido y mis 2 hijas en mi barriga han estado en 8 países, ¿verdad? Porque yo estaba viajando a tope, a tope, a tope. Y después ya, cuando ya tenía mi segunda hija y estaba ya más ubicada, quise ponerme por mi cuenta porque quería estar más tiempo con mis hijas, ¿verdad? Claro, estas vidas tan intensas son muy bestias, ¿verdad? Entonces, ganas mucho dinero, pero tienes una vida muy intensa. Entonces quise ponerme por mi cuenta y me puse por mi cuenta. Y ahí fue cuando surge todo el tema de la marca personal con YouTube y demás, o eso ya lo venías trabajando desde antes. No, surge ahí en ese momento. Surge ahí en ese momento y yo empiezo primero con un negocio que no me funcionó, se llama Idearamus, y estuve durante unos meses, ¿verdad? Montando ese negocio, no funcionó, no pasa nada, hay muchos negocios que no funcionan, ¿verdad? Y forma parte del juego. Y al cabo de un tiempo, bueno, yo le puse dinero, le puse tiempo, le puse recursos y tal, vi que no tenía la atracción que tenía que tener, vi que no era el momento, que no era, y entonces, bueno, simplemente dejé ese proyecto y me puse a trabajar más mi marca personal de una forma muy orgánica, ¿eh? Es decir, yo empecé a crear algunos vídeos y a dar consejos porque yo tenía mucho conocimiento y mucha experiencia real a nivel internacional, a nivel de inversión, a nivel de negocios, ¿verdad? Por mis manos han pasado miles de startups, de empresas, ¿verdad? Me he autorizado a empresas en diferentes países
he abierto oficinas en sitios, he negociado con abogados en todas partes, ¿verdad? O sea, he hecho muchas, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empecé a dar consejos y empecé a explicar cosas y al principio tenía muy pocas visualizaciones, pero enseguida lo que tenía era mucha atracción de mucha gente que, oye, Marta, ayúdame con esto. La gente ya veía, ostras, esta tía sabe de esto, ¿no? Entonces ya era mucho, oye, ayúdame con esto, te cogían mentorías, te cogían... Yo no tenía servicios, no vendía nada en ese momento, ¿vale? Pero ya empezaba la cosa, a la gente a pedirme cosas. Te pidieron directo. Ellos fueron quienes que te crearon los servicios, ¿no? Los productos. Totalmente. Entonces mi negocio nació muy así, muy desestructurado en ese aspecto, ¿verdad? Era muy, bueno, yo empecé a crear contenido y empezaron a pedirme cosas. Entonces empecé a ofrecer servicios, ¿verdad? Y bueno, pues la gente poco a poco, yo, bueno, pues iba haciendo y además también por otro lado, yo tenía también otras actividades, ¿verdad? Y seguía enganchada al mundo de la inversión privada y me salían siempre proyectos. Proyectos me han salido siempre en todas partes, ¿no? Temas de consultoría, de inversión, de tal, siempre he ido haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, pues ya iba ingresando, ¿verdad? Porque ya, claro, yo estaba acostumbrada a tener unos ingresos muy altos, ¿no? Dejo mi trabajo y claro, eso es una nueva realidad, ¿no? Y, y entonces, después ya, hombre, el canal YouTube empezó a crecer más, ya todo empezó a tomar forma. Yo entonces empecé también, la gente me pedía formaciones, empecé a tener, crear formaciones, ¿verdad? Empecé a crear tal. Y a partir de ahí es cuando realmente surgió el negocio y después la cosa empezó a crecer mucho y luego ya lo estructuré. Pero no nació estructurado y diseñado, ¿vale? Lo estructuré después. Sí. Ahora, ¿qué estructura tiene tu paraguas profesional? Es decir, como decíamos al principio, tienes millones de frentes abiertos, tienes varias empresas en las que participas, a nivel de inversión, supongo. No sé si también la parte operativa o la parte de consultoría como asesora o lo que sea, Como pero mentora, mm, también tengo porcentajes de empresas como mentora, ¿verdad? Me vale. pongo, sí. Pero tus actividades principales, ¿cuáles son actualmente? Mira, mi actividad principal es, por un lado, mi escuela de negocios, ¿verdad? El IBEX, donde tengo allí mi formación y tengo pues el curso de mentoring, ¿verdad? Donde enseño a gente a ser mentores y además tiene el certificado de la Asociación Española de Mentoring y el sello de mentor diplomado. Tengo también cursos de emprendimiento y también ahora van a salir nuevos cursos sobre habilidades también, ¿vale? Toda la formación que yo tengo y esa es una de las actividades principales que yo tengo y es una línea de ingresos muy potente que yo tengo, ¿verdad? Dentro de las diferentes diversidad líneas de ingresos que tengo. Entonces, sí que es verdad que en los próximos 2, 3 años estoy planificando este negocio de tal forma en la que yo no esté en el día a día de la Ujú. dirección, ¿verdad? De ese negocio. Aún no estoy allí, ¿verdad? Aún yo tengo que estar en el negocio. También soy una persona que me ha costado bastante a mí dejar cosas, ¿vale? Es decir, todos hablamos de la mentalidad, ¿verdad? Y de todo y tal, pero bueno, sí que es verdad que, soy una persona bastante operativa, ¿verdad? Bueno, y estoy muy encima, ¿vale? Entonces sí que tengo un plan para 2, 3 años dejar de estar yo en la dirección, ¿verdad? Y tal, ¿no? Esto por un lado. Después tengo muchas otras cosas, ¿no? Otra de las cosas que yo tengo, yo soy mentora y mentorizo a empresas, ¿verdad? Entonces, la línea de negocio, ¿cómo funciona? Algunos tengo cuotas o mensuales, ¿verdad? O te compran también una hora de mentoría. Yo las cobro 200 euros la hora, ¿verdad? Las cuotas de mentoría. Y después también tengo algunos casos mucho más excepcionales y sobre todo con startups tecnológicas en las que yo soy mentora y tengo un porcentaje de la empresa. ¿Vale? ¿Y por qué digo en startups tecnológicas? Bueno, porque son las que tienen el potencial para después tener rondas de financiación en las que yo pueda ejecutar mi salida y pueda vender mis acciones. ¿Vale? Si no, claro, te vas diluyendo, ¿verdad? O si es una empresa que no tiene intención de nunca vender sus acciones o de no tener un comprador o lo que sea y tal, pues No entonces te no sirve mereces. de nada. No sirve de Ya. nada tener un porcentaje, ¿verdad? Porque no, entonces sí que soy muy selectiva en ese aspecto y evidentemente como mi tiempo es limitado también tengo pocas, ¿vale? Estar en algunos consejos, en algunas cosas y tal y eso, entonces eso también lo tengo, ¿no? Después también yo tengo mi negocio como de marca personal en sí, ¿verdad? En el que yo gano dinero de varias fuentes, como por ejemplo de YouTube, ¿verdad? YouTube me paga por la publicidad de YouTube. Después también tengo afiliados, ¿verdad? Yo tengo tutoriales donde hablo de herramientas, software para empresas, las promociono, etcétera, etcétera. Y yo ahí tengo también unos ingresos que vienen de afiliados. También tengo sponsors.
sponsors que sponsorizan mi canal YouTube o mis redes sociales, ¿verdad? O bueno, pues todo lo que es Tu comunicación. mi comunicación, mi marca personal en ese aspecto, ¿verdad? Y Ujú. también tengo sponsors, ¿no? Luego también soy conferenciante, ¿verdad? Doy muchas conferencias y participo pues en eventos, en charlas, ¿verdad? En talleres para otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también yo estoy en la vicepresidencia de la Asociación Española de Mentoring, de la que soy cofundadora. Hace más de 8 años que la fundamos, ¿verdad? Es decir, que el tema del mentoring yo llevo muchísimo tiempo tocándolo incluso, ¿verdad? Luego ya montamos la asociación hace más de 8 años. eh, y ahí dedico algo de mi tiempo también para este tipo de cosas. Luego también estoy en otros consejos de otras entidades, por ejemplo, la Asociación Internacional de Startups, ¿verdad? Que soy miembro de honor, y otras entidades y otras cosas, ¿no? Donde también formo parte del ecosistema. Y después, con todo eso, también, evidentemente, me salen proyectos, ¿vale? Proyectos en los que participo, sobre todo de consultoría, ¿verdad? Pues a veces pues una empresa en tal país o un gobierno en tal país o lo que sea y tal, pues hay algún proyecto en el que yo formo parte como consultora, ¿verdad? Y trabajo, ¿no? En ese proyecto determinado, formo con otras personas o siempre montamos equipitos, ¿verdad? Con gente que ya nos conocemos y montamos cosas y nos salen historias que realmente, pues, pero tienen que ser cosas muy rentables y que nos gusten mucho hacer y que tengamos realmente la capacidad para hacerla, ¿no? Entonces sí, hay múltiples cosas que hago en mi día a día. Después también, evidentemente, me ocurren muchas oportunidades de poder poner en contacto, ¿verdad? Pues un emprendedor con un inversor, alguna cosa y tal, sobre todo porque tengo conexiones, sobre todo en Estados Unidos y en otros sitios, ¿no? Y, pero todo esto lo englobo dentro de mi apartado de proyectos, ¿verdad? Esa caja de cosas, ¿no? La Que caja de sale. desastres, sí. Sí. Y entonces, bueno, pues todo esto es mi actividad profesional, ¿no? Por eso al Me, final digo, soy mentora para no complicarle a la gente, en plan, pues mira, siéntate, ¿cuánto rato tienes para...? Y te me, explico mi vida, ¿no? Claro. Me parece alucinante porque lo primero que hablamos en esta conversación fue, bueno, ahora estoy en un punto en el que le dedico más tiempo a mi vida personal y no Ujú. sé qué y no sé cuánto. Y ahora te Sí. pregunto, ¿qué actividades profesionales tienes? Y me sacas una hoja ahí que tuviste que ir recogiéndolo poco a poco mientras me ibas leyendo los puntos. O sea, ¿cómo te va la vida para fusionar Sí, sí que ambas tengo. vidas? Yo trabajo mucho y además tengo una vida muy, muy intensa, pero yo todos los días tengo tiempo para irme a tomar un café con las amigas. Todos los días tengo espacio, prácticamente todo espacio para irme al club, ¿verdad? El club familiar, donde pues o voy al gimnasio, voy a la piscina, voy al solarium o hago lo que sea y tal. Tengo tiempo también para viajar en fin de semana, nos vamos a algún sitio, salimos, hacemos alguna cosa. Cada semana también, que no tengo, porque yo tengo las niñas una semana sí, una semana no, ¿verdad? Entonces las semanas que no tengo las niñas, normalmente suelo hacer algún viaje o Madrid o algún sitio y tal, también para dar conferencias, lo que sea, donde también tengo vida social, ¿verdad? Es decir, tengo muchos espacios en los que estoy disfrutando de mi vida. Disfrutar de mi vida para mí no significa no hacer nada, ¿verdad? Irme a la playa. Disfrutar de mi vida significa tener amigas, tener tiempo para tener, para tener amigas, poder ir a tomar algo y charlar un rato, ¿verdad? Poder escaparte pues, de vez en cuando y te coges 3, 4 días y te vas, ahora estamos hablando de irnos a no sé qué sitio, ¿verdad? Creo que era Galicia, ¿no? Que hablábamos unos días con las amigas para ver también a alguien ahí y tal. Todo eso es lo que a mí me da vidilla, ¿verdad? Y luego las semanas que yo tengo las niñas, no me pongo viajes, o sea, no doy conferencias, no hago nada, ¿verdad? A nivel de irme, Movilidad. claro, porque tengo las niñas y tengo un horario profesional mucho más concentrado, es decir, que las voy a buscar al cole, entonces ya estoy con ellas, ¿verdad? Y no tengo el nivel de reuniones o el nivel de cosas o el nivel de tal que hago cuando las semanas que no tengo niñas, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí que es verdad que al tener, o cuando tienes, por ejemplo, semana sí, semana no, ¿vale? De niños, tu vida cambia mucho en las semanas donde estás o no, ¿no? Pero yo soy una persona que en estos momentos tengo mucha flexibilidad.
no siento en plan, oh, voy agobiada todo el día, no, gestiono las cosas que tengo que gestionar, ¿verdad? Llevo mis temas y piensa que yo, por ejemplo, estoy o con proyectos o con cosas, pero no estoy yo ahí Al día a haciendo, día, claro. ¿sabes? O sea, claro, no me ves a mí machacándome y haciendo yo los Excels de todo y montando, claro, o sea, cuando formas parte de un proyecto, tú estás allí como consultor senior, ¿verdad? Y pones, generas contactos y pones no sé qué, o das tu conocimiento aquí, o creas algo, pero no estás ahí todo el día. O sea, que no, que mi trabajo no es operativo de estar todo Claro el rato. que más que tiempo dedicado ahí a esos proyectos, es más que nada cabeza, ¿no? Que tienes que estar Es lo que yo sé y la pensando. gente que yo conozco, claro. Pues mira, Ujú. conecto con tal persona aquí, ¿verdad? Hago tal cosa, pero no es todo el rato. Yo hago presentaciones PowerPoint para no sé qué. Esto no lo hago yo, claro. Ya. Eso es lo que quita realmente muchísimo tiempo, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que te quita tiempo mental es pensar, ¿vale? Yo necesito mucho tiempo para pensar, pero pensar, me voy a caminar, que por cierto, me voy mucho con una amiga que nos vamos a caminar y hacemos como 10 kilómetros, ¿verdad? Y nos estamos bastante rato pues caminando juntas, ¿verdad? Nos vamos por la montaña y tal y esto, ¿no? Por la zona del Tibidabo, volvemos y tal. Oye, a mí se me ocurren muchas cosas, ¿verdad? Tengo muchas notas. Mis amigas también son personas, oye, muy potentes, que son muy inteligentes, que hablar con ellas y hablar de cualquier tema. Además pasamos de estar hablando de maquillaje, literalmente, ¿eh? Podemos estar hablando de maquillaje, de lo que nos queremos hacer a nivel de tal, en un tratamiento súper chulo que hemos visto, ¿verdad? Que nos vamos a hacer un tal para una limpieza de cutis de no sé qué, con un rollo que te pone y tal. Podemos estar hablando de esto y al minuto siguiente estamos hablando de una operación de negocios de tal y luego cambiamos a no sé qué de las niñas y después cambiamos de tal. O sea, son conversaciones interesantísimas, ¿verdad? Y tengo la suerte y el privilegio de tener gente a mi alrededor que muy, muy competente, con las que puedo hablar de cualquier cosa, muy inteligentes, muy racionales, en las que además recibir consejos o poder hablar y tener feedback con gente así, pues da muchísimo gusto, ¿verdad? Yo, de esta conversación, el punto clave y sobre el que gira el resto de áreas que tú vas expandiendo, diría que es las personas. O sea, al final, yo también lo tengo claro en mi caso y me apalanco mucho de cuidar esas relaciones personales y profesionales para tener gente a mi lado que me enriquezca, que me ayude a crecer y vaya, yo a hacer lo propio con ellas. Y bueno, de hecho, este podcast es básicamente una palanca para mí para hacer contacto, para hacer Eh, relaciones, para conocer gente. Y en tu caso veo que es un poco similar, ¿no? Que esos contactos, esas personas que te ponen debajo del ala son las que te ayudan a crecer. Tenía aquí 1000 puntos, tenía aquí 1000, o sea, yo tengo una escaleta, como te decía al principio, ¿no? Que vamos a ir dando distintos puntos, pero ha sido tan interesante que la conversación que nos hemos ido por las ramas. Yo creo que no nos va a dar tiempo de tocar todas las áreas que quería, pero sí me gustaría preguntarte una cosa que suelo hablar con mis invitados, y es, uh-huh. perfecto, tú hasta ahora nos lo has pintado todo bonito, tu vida, tu trayectoria, con sus luces y con sus sombras, pero te ha llegado al punto en el que estás ahora, que eres una crack. Pero yo me imagino que habrá decisiones que hayas tenido que tomar en ciertos momentos que a posteriori las hayas visto y hayas dicho, hostia, qué cagada, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor cagada profesional? Cosas cagadas que he hecho, cosas, a ver, cagadas monumentales en plan mm, de destrozo super bestia, no tengo ninguna en plan a lo bestia, ¿vale? Pero sí que hay cagadas en las que aprendes mucho, ¿no? Por ejemplo, yo cerré un contrato de 150.000 euros más o menos, ¿verdad? Trabajando en la empresa, ¿no? En Scale. Y era un contrato de consultoría, ¿verdad? Y son contratos muy, muy altos, ¿vale? Son contratos de mucho dinero, ¿no? De 150.000 euros al año, ¿verdad? Etcétera y tal, ¿no? Y estaba negociando ese contrato, que duras meses, ¿no? En la negociación, etcétera, etcétera. Y en ese momento el dólar iba fantástico, ¿vale? Iba fantástico y me beneficiaba mucho negociar en dólar, ¿vale? Entonces, negocié en dólar, pero no puse una cláusula de proteger El el valor valor actual, actual. ¿vale? Porque claro, cuando trabajas con clientes de diferentes monedas, ¿verdad? Entonces tienes que proteger ese, ese momento, ¿verdad? Actual, por si, claro, ellos te pagan en una cosa u otra, ¿verdad? Y claro, depende del momento, tú vas a recibir más o menos, ¿no? Mm. Entonces, em,
no había una cláusula de protección y estamos hablando de mucho dinero. Por lo tanto, claro, cuando bajan los porcentajes o suben los porcentajes, evidentemente pues, te afecta y te puede afectar muy negativamente si baja mucho el porcentaje, ¿verdad? Y así ocurrió. Y entonces perdimos bastante dinero, solamente por el tema del cambio de moneda, ¿vale? Eso no solamente fue un error mío, eso legal tendría que haberlo visto, ¿verdad? Era un tema bastante obvio de ver. Pero en ese caso concreto, pues no ocurrió y claro, nos tuvimos que comer con patatas, ¿verdad? Esa pérdida, ¿no? Por ejemplo. Pero estas cosas sí que se te quedan grabadas a fuego. Entonces, yo ahora soy una persona que siempre que me ocurre algo con un contrato, siempre hago la corrección, ¿no? Entonces mis contratos van como mejorando cada vez que cometo una cagada, ¿no? Con esos contratos. Luego también, bueno, nos ocurrió también y esto a lo mejor es una anécdota un poco más diferente, ¿no? Nos ocurrió invertir en una empresa basada en Nueva York. Todo iba bien, ¿verdad? Nos iban pasando los reportes, ¿no? Íbamos recibiendo los reportes mensuales, todo iba bien. De repente dejan de pasar tanto reporte, ¿verdad? Y empezamos tanto contactar a la persona, no coge el teléfono, ¿vale? Y van pasando los días, van pasando las semanas y al final a través de un miembro del equipo, nos enteramos de que el CEO pues, se ha alargado con el dinero y nowhere to be found, ¿vale? No lo pudimos localizar nunca. Hostia. Y bueno, claro, perdimos esa inversión. Entonces el ¿De equipo, cuánto era la inversión? no, nosotros participábamos quizá pues 250.000 euros o alguna cosa así, ¿no? Pequeñas cantidades. Claro que son Bueno, pequeñas cantidades, pero para mucha gente eso es una pasta no, tremenda. no, O pero sea, cuando estás hablando de negocios son pequeñas cantidades. sí, Cuando estás hablando de un particular, ¿verdad? De sí. dinero particular, 250.000, eso es una casa, ¿verdad? Te compras un apartamento con eso. Entonces, claro, sí, claro, es muchísimo dinero, sí. ¿Qué pasa? Al igual, lo que hablamos antes, ¿no? Al igual que esas personas pueden ser potenciadoras, pueden ser también motivo de quiebra. Claro. Marta, llegamos a la parte final, ¿vale? Yo siempre, aquí hay como tres preguntas o tres bloques cortitos que suelo tratar. El primero de todos es un tema que en general es tabú en la sociedad, que a mí me gustaría naturalizar, ¿vale? Porque creo que al naturalizarlo conseguimos que más gente lo tenga en mente, que más gente sea consciente de su situación en ese área, y es el dinero. Y Ujú. precisamente para naturalizarlo, yo lo que hago es que a mis invitados les pregunto que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, por ejemplo, Es algo que ya no comparto. ¿no lo compartes? Bueno. Antes sí lo compartía y ahora no. Y de hecho, tuve una reunión con Vilma Núñez, que está en Miami, cuando fui Ujú. allí, y me gustó mucho, hablamos y ella me dijo que tampoco lo compartía, ¿verdad? Y mira, y me gustó verlo, ¿no? Por su parte, etcétera y tal. Entonces, cuando yo creo que esto es en función del tipo de negocio, si tú eres una startup que estás buscando financiación, ¿verdad? Al final tienes que comunicar, lógicamente, lo que facturas, dejas de facturar, ¿verdad? Quizá no te interesa tanto publicarlo en los medios, ¿verdad? Te interesa más en un foro de inversión y publicarlo, Ujú. etcétera, etcétera. Pero también cuando eres una marca personal, yo he tenido mucho debate interno, ¿verdad? Y sobre este tema y sobre los beneficios y los contras que tiene publicarlo. Y de beneficios encuentro pocos y de contras encuentro muchos, ¿verdad? Entonces, Por al no ejemplo, ser... algún contra que te venga a la cabeza por yo tenerlo también presente. Bueno, uno de los contras más importantes es Hacienda, ¿verdad? Sí, yo creo que la gente ahora está además incluso compartiendo números, hinchando números, ¿verdad? Explicando un mogollón de cosas, haciendo tal, y lo único que haces es ser un cartel, ¿verdad? Para la gente que está observando y por cuando hacen campañas específicas, ¿verdad? Para youtubers, para marca personal, para todo esto, tal, solo hace falta, ¿verdad? Que vayas anunciando según qué cosa o según qué otra y que te pongas en el punto de mira, ¿verdad? Esto por un lado. Yo pienso que la discreción en estos aspectos es interesante, ¿verdad? Después, sí que hay otro que quizá no es tan relevante, ¿verdad? Que puedes levantar. La gente a veces lo puede entender eso como
sobre todo en una cultura más hispanohablante, lo puede entender más de eso como algo pues que estás siendo más soberbio, que estás intentando hacer un show off, ¿verdad? De mostrar, ¿verdad? Lo que tienes o lo que dejas de tener en un mundo donde la gente le cuesta mucho llegar al final de mes, ¿verdad? Entonces, hay una parte que es interesante a nivel de motivación, pero hay que ser realista con esa motivación de hasta dónde, ¿verdad? La gente puede llegar de forma realista con unos recursos limitados, ¿verdad? Pues todo esto de puede ser rico, sin conocimientos, sin dinero, sin experiencia, sin nada, ¿verdad? Todo esto son patrañas, me dan realmente mucho miedo, me da mucha rabia también escucharlo, ¿verdad? La gente que me sigue a mí sabe que yo, al revés, ¿verdad? Hablo sobre lo difícil que es montar negocios, que necesitas 2, 3 años, ¿verdad? Para sacar la cabeza y empezar a ganar un sueldo, que ganar mucho dinero es difícil, que necesitas dinero también para poder, pues si quieres hacer publicidad, ¿verdad? Un coste de adquisición de un cliente no es barato, ¿verdad? Por lo tanto, oye, necesitas algo de capacidad. Necesitas también tener formación, tener capacidades y habilidades. Entonces, perdón, una persona que... No te Ay, preocupes. estoy fatal. Entonces, hay que ir con cuidado con estas cosas, ¿verdad? Y a mí creo que cruzar el límite, a empezar a decir según qué, ¿verdad? Y a empezar a mostrar según qué, sin un contexto adecuado, ahí libre en Internet, etcétera, no le veo bien el sentido, ¿verdad? Y lo he hecho en el pasado y ahora pues creo que no es lo mejor para mi tipo de negocio de marca personal. Entonces, si es una startup que buscas financiación, ¿verdad? Entonces, si es publicas, ¿verdad? La ronda de financiación que has conseguido, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero una marca personal que tiene esa responsabilidad con su audiencia y que estás haciendo un impacto real en personas, yo prefiero sacar lo que yo gano de la ecuación, ¿verdad? Y porque mi validación como profesional no viene en lo que yo gano o todo lo que yo he ganado en mi vida profesional, sino todo lo que realmente yo he hecho en mi vida profesional. Los resultados económicos que he tenido, ¿verdad? Tal, pueden formar parte de eso, pero no en mi facturación concreta a día de hoy, ¿verdad? De mi empresa. La gente tiene que pensar, oye, ¿y esta persona que habla, qué ha hecho en su vida? ¿Verdad? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué cosas ha montado? En mi caso he sido tanto directiva como empresaria, ¿verdad? Como inversora, ¿verdad? En todos estos gorros. Pero yo prefiero sacar de la ecuación, ¿verdad? Lo que facturo, dejo de facturar, por ejemplo, en mi escuela de negocios o en mi área profesional, lo que cobro yo por dar una conferencia, ¿verdad? Y lo que cobro con proyectos de consultoría, ¿verdad? Además, también hay un tema estratégico. Yo trabajo pues, con diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Además del B2C que hago con mi La escuela de negocios, sí. escuela, hago muchas empresas, algunas son grandes empresas multinacionales, entonces el precio es una cosa y lo que yo facturo, dejo de facturar. Es una cosa que estratégicamente no me interesa cuando es algo tan visible, cuando tengo una marca tan visible en el que hay tantos vídeos míos, ¿verdad? Y hay tanta de esto. No veo cuál es el beneficio, ¿verdad? ¿Qué beneficio hay en explicar cuánto gano yo o cuánto dinero yo gano personalmente al mes? ¿Dónde está el beneficio? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Verdad? ¿Dónde está? El yo que la gente piense, ah, mira, A ¿verdad? nivel, yo más que nada esa pregunta, obviamente por un lado es por el interés que siempre despierta No lo el entiendo, hay ese dinero y, interés. no, Sí. y por otro lado también lo que te decía al principio, ¿no? Esa parte de naturalización del dinero que muchas veces utilizando de manera estratégica se puede utilizar como argumento de venta para buscar inversión, para no sé qué, para no sé cuánto, pero a su vez a nivel particular que la gente en general no tiene conciencia financiera, no tiene, el Es dinero es una como un cosa tabú. diferente a decir cuánto dinero ganas tú. Claro, no, 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 tal cual. La, Claro. la pregunta es como, bueno, Mm. quiero que se naturalice, quiero que en la mesa se pueda Sí, hablar sí. de dinero y se pueda reflexionar con respecto a qué decisiones son mejores, y para eso lo que hago es que tratar de darle naturalidad a Me la parece pasta. una pregunta muy interesante y seguro que hay mucha gente que la quiere responder, gente que no, ¿verdad? Eso en función. Perfectamente Pero aceptable, sí, yo, no, no te preocupes. a mí me gusta mucho hablar de dinero, Mm. ¿verdad? Y hablo de dinero, pero sí que es verdad que
el compartir, por ejemplo, cuánto gana uno, ¿verdad? O cuánto gana el otro, el sueldo que tiene una persona o lo que sea y tal, te puede interesar o no en función de la persona que tienes delante en una conversación íntima que tú controlas, ¿verdad? En un ámbito mucho más público, depende, ¿verdad? Es decir, tienes que también valorar si es algo que te interesa o no, y eso no significa que no puedas hablar de dinero, ¿verdad? Pero sí que yo, por ejemplo, pues en un grupo íntimo, ¿verdad? Donde comentamos con amigas o lo que sea y tal, pues seguro que sí, que he mencionado más de una vez y ellas han mencionado más de una vez, ¿verdad? Por dónde van las cosas o por dónde van los tiros, ¿verdad? No hace falta tampoco especificar específicamente No todo, falta. pero sí es muy importante esta misión que tú tienes de hablar de dinero, de hablar de estrategias económicas, y de hablar por ejemplo, de deuda, ¿verdad? Porque la gente habla de cosas así sin contexto. Entonces, cuando, por ejemplo, veo que la gente habla de deuda, ¿verdad? Muchas veces dan consejos para ricos y los dan a todo el mundo sin especificar que eso es un consejo para rico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me parece muy peligroso. Entonces, por ejemplo, la deuda, ¿no? La deuda buena, la deuda mala. Si eres pobre, la deuda es mala para ti siempre, ¿vale? Y esto es algo que tienes que tener muy claro. La deuda es mala si eres pobre. La deuda es buena si tienes dinero para pagarla. Es una herramienta que nos sirve para apalancarnos, para hacer más operaciones. Si tú tienes una empresa en la que estás facturando y tienes un cash flow, ¿verdad? Y tienes unas necesidades específicas durante el año, ¿verdad? Para apalancarte, o sabes que quieres hacer una inversión porque vas a facturar más y ya tienes los recursos para poder afrontar eso. Es la única herramienta realmente que tenemos, aparte de la inversión privada, aparte de varias cosas, ¿verdad? Pero es una herramienta muy potente que tenemos para poder tirar adelante. Si eres muy rico, ¿verdad? Y tienes una serie de assets y cosas que puedes endeudarte gracias a eso, ¿verdad? Pagar tus deudas, ¿verdad? Hacer todo. Hay operaciones que puedes hacer fantásticas con la deuda, pero solo si tienes dinero. Porque si eres pobre, que eres la enorme mayoría, el 95% de la población, que ganas un sueldete, ¿verdad? Que llegas a fin de mes justito, que no tal, ni se te ocurra, ¿verdad? La deuda es tu perdición, solamente haces que cavar una tumba más grande. Entonces, cuando hablamos de dinero, es muy importante poner contexto. ¿Para quién estoy dando este consejo? ¿Verdad? ¿En qué situación estoy dando este consejo específico? ¿Verdad? Porque si no, una persona que gana 1.500, 2.000 al mes, se piensa que, bueno, la deuda, yo puedo endeudarme porque después la deuda es buena, porque déjate de historias, ¿verdad? Déjate de historias, que eres pobre y la deuda no es para ti, ¿vale? Y lo que vas a hacer es no vas a poder pagarla y ahora tu coste fijo aumenta, ¿vale? Porque ahora tienes que pagar 150 euros al mes más de los que tenías que pagar antes, ¿verdad? Y ahora tienes que esos 150 que resulta que te pasa cualquier imprevisto y no los tienes para pagarlos. Y resulta que eso se acumula y tu estrés se acumula y tus problemas se acumulan. Una persona que no tiene dinero, la deuda no es para ellos, ¿vale? La deuda es para los ricos. Entonces, eso, y para los empresarios que tienen clientes y que generan dinero, ¿vale? Si no, es una absoluta locura. Entonces, hablar de todo eso, hablar de mentalidad. Yo saqué hace poco un vídeo en mi canal YouTube que precisamente hablaba sobre mentalidad de dinero para clase media. Y una de las cosas que dije es, fíjate que este vídeo voy a hablar de mentalidad de dinero, pero específicamente para clase media en este vídeo. Y me preguntaréis, oye, ¿por qué clase media? ¿Verdad? O sea, porque no vivimos en las mismas realidades. La mentalidad de dinero que pueda tener una persona de clase media no es la misma que una persona que vive en una burbuja social de ricos o una persona que vive en una burbuja social de pobres. No le puedes decir los mismos consejos. Tú a una persona que no llega a final de mes, que vive en un barrio peligroso, que sale de casa y hay dos personas vendiendo droga, que no tiene tal, que no tiene recursos, que en su familia, ¿verdad? Nadie ha estudiado, no todo el mundo vive en la misma situación. Entonces, esa persona, ves a decir según qué cosas de mentalidad de dinero que le dices a una persona de clase media, que tiene unos recursos económicos, que se puede ir de vacaciones, que tiene un margen de maniobra, que tiene su familia, tiene contactos y le han podido, como a mí, por ejemplo, ¿verdad? Presentar. Claro, imagínate que yo ahora fuera del palo y le dijera a la gente, oye, si yo he ido a Silicon Valley a trabajar de vicepresidenta, tú también puedes, ¿verdad? No, mira, es que yo tengo unas circunstancias que no tiene todo el mundo,
¿verdad? Entonces yo tengo unas circunstancias donde mi familia tiene una serie de contactos, porque mis padres tienen una carrera profesional muy potente, tienen una capacidad económica, me han pagado una carrera, tienen contactos profesionales muy buenos, son personas muy cultas, muy inteligentes, además con muy buenos valores, que han sabido crear todo esto. A mí me han presentado a gente que me ha podido ayudar. A mí me han enseñado toda una serie de cosas para saber moverme por el mundo, ¿verdad? Para saber tirar adelante. Cuando he tenido un problema económico, me lo han resuelto, ¿verdad? Entonces, claro, cuidado, ¿verdad? Porque mis circunstancias son las circunstancias de un grupo sociocultural y socioeconómico, pero no de todo el mundo. Entonces, claro, una persona que está en según qué barriada, en según qué tal, me escucha hablar y dice, esta tía es de Marte, ¿qué dice? ¿Verdad? Entonces, por eso quise hacer ese vídeo, este vídeo es de mentalidad de dinero para clase media, porque la clase media lo sabrá entender eso específico y lo puede aplicar. Porque entonces una de las cosas es, oye, lo que le tienes que dejar a tus hijos son contactos y enséñales tal cosa, enséñales tal cual. Esto si no tienes recursos y unas capacidades que ya te vienen, no lo puedes hacer. Entonces no es justo. No es justo porque la vida no lo es, ¿verdad? No todo el mundo tiene las mismas realidades. Entonces, yo creo que cuando hemos de dar consejos económicos y consejos de mentalidad, hemos de meterlo en un contexto y saber con quién estamos hablando. Porque yo no puedo irme a alguien que vive en según qué sitio, de qué país, con unas circunstancias muy concretas, en un tal, y decirle, escúchame, que yo te voy a enseñar una cosa que yo sé, ¿verdad? Y te voy a ayudar a salir de la pobreza extrema. Yo no he salido de la pobreza extrema en mi vida. Yo no lo sé. No sé lo que es una inflación ultra mega bestia. No sé lo que es pasar hambre. No sé lo que es nada de todo eso. Entonces, cuando yo doy consejos, y es algo que yo enseño, por ejemplo, en mi curso de Mentor Pro, ¿verdad? A los mentores, algo que les enseño a nivel de mentalidad es que cuando tú das consejos, no solamente se trata de lo que te ha servido a ti, sino tienes que entender a quién tienes tú delante, qué circunstancias tienen, qué capacidades tienen. Yo te puedo dar un consejo de, oye, deberías invertir 50.000 euros en publicidad para hacer tal, pero yo lo hice y me fue de puta madre. Bueno, ya, pero esa persona tiene 50.000 euros, tiene el conocimiento que tienes tú, tiene el tipo de mentalidad que tienes tú, tiene las circunstancias que tienes tú. No, pues entonces no le digas que ponga 50.000 euros, porque muy probablemente lo que va a hacer es perderlos, no ganar nada, porque tiene que pasar por un crecimiento previo, que es un pez que se muere la cola. Y aquí viene pues, la gran injusticia, ¿verdad?, que existe en el mundo, que no todo el mundo parte de las mismas circunstancias. Y por tanto, cuando hablamos de según qué cosa, mentalidad, dinero y tal, lo que sí es muy importante es a quién se lo estoy diciendo eso. Y cuando hablamos con un micrófono a todo el mundo, sí es importante contextualizarlo. Entonces, a mí ahora mismo he tomado la decisión de descartar lo que yo gano o dejo de ganar a nivel personal fuera de la ecuación, ¿verdad? Precisamente de una forma estratégica. No solamente por un tema de Hacienda, deja de Hacienda, lo que sea y tal, sino precisamente por un tema estratégico de estar hablando a un gran micrófono, ¿verdad? Y poder contextualizar las cosas adecuadamente. Yo a veces he hecho vídeos donde hablo, por ejemplo, mira, una persona que vive en Barcelona, en Madrid, ¿verdad? Haces cálculos, ¿no? Y necesitas 5 o 6.000 euros para vivir, ¿no? Tal. Y entonces en los comentarios, 5 o 6.000 euros para vivir. Y claro, yo pienso que eso es lo básico, ¿verdad? Es que claro, yo pienso que eso es lo básico. Y entonces ves en los comentarios, ¿verdad? Y lo entiendo, porque hay gente que gana 800, 1.000, ¿verdad? Y piensas, vale, es que son realidades distintas. Es que son realidades distintas. Entonces, claro, hay que adaptar y hay que saber contextualizar para quién estoy dando este consejo concretamente, ¿verdad? Y cuando hablo de 5 o 6.000, estoy hablando de una serie de costes que son mínimos para una persona de clase media. Mínimos, ¿verdad? Y si eso se explica y se explica bien, yo pienso que la gente, entonces cuando realmente saca valor real de las cosas y se da cuenta de yo con mi realidad, qué es lo que realmente yo puedo hacer, cuáles son las herramientas que yo tengo, cuál es el proceso que yo tengo que dar. Y la realidad es que hay personas que tienen que hacer un proceso muchísimo más largo, porque empiezan desde aquí y no desde aquí. ¿Vale? Y eso también lo hemos de visibilizar y explicar, pero no desde el victimismo, no desde, como yo empiezo aquí, pues todo perdido, o como yo desde aquí, pues mato a estos. No, sino desde realmente una conciencia de decir cuál es la realidad, qué realidad quiero yo tener, qué es lo que tiene que pasar para que yo cambie esa realidad. Pero no van a ser trucos, hacks, ni chorradas que escuchamos por internet.
¿de acuerdo? Es realmente hacer un conocimiento. Si tú quieres hacer negocios, tienes que entender lo básico de los negocios. Tienes que saber hacer Excel, tienes que entender de finanzas, tienes que entender de negociación, tienes que entender de precios, ¿verdad? Hay una serie de cosas que uno tiene que saber. Si no, no tira adelante. Y por eso, ¿verdad? Esto de voy a ser rico sin saber nada, sin experiencia, sin no sé qué, sin nada, esto son chorradas, son mentiras, ¿verdad? No conozco a nadie que haga eso, ¿verdad? Bueno, habrá un unicornio de una persona de súper casualidad, ¿verdad? Que consiguió no sé qué, bueno, pero no es lo normal, ¿no? Marta, por ir cerrando, que al final nos fuimos un poquito de la hora, no sé si vas muy pillada de tiempo o tenemos un poquito de margen para... Un ratito. Va, pues la última pregunta que suelo hacer, o el último rol que suelo ocupar en esta charla que suelo tener con mis invitados es pues, un poco cambiar los papeles. Y en lugar de tener yo el micro, que seas tú quien dirija, que además estudiaste periodismo, o sea que seguro que algo se te ocurre. Y básicamente es cambiar los papeles, que seas tú quien me haga una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo Muy que bien, creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o que le pueda aportar a la gente que nos está escuchando. perfecto. ¿Cuál es tu objetivo este año? Eh, Objetivo de este año. Ujú. Objetivo de este año. A nivel profesional y a nivel personal, ¿eh? Ve, Un va, objetivo para cada. genial. Genial. Pues te contaré que hace poco bueno, en febrero, desde febrero estoy por Madrid, sí que es cierto que voy yendo y viniendo, por el acento supongo que notarás que soy canario. Ujú. Desde febrero estoy por aquí en Madrid y a nivel personal mi objetivo es conseguir la estabilidad emocional y la paz mental que tenía en mi tierra, con mi familia, con mi entorno, con mis vacas y mis cabras, que mi madre tiene una granja, y entonces cuando estoy muy saturado de trabajo, pues me iba. Yo siempre digo que abrazo una vaca y se me pasan todos los males, y que Ujú. aquí no lo tengo, porque no tengo esas vacas, porque hay gente corriendo por todos lados, a todas horas, con mucha prisa, con no sé qué, y no es el mismo ritmo que el que se vive en Canarias. Entonces, a nivel personal, un poco el adaptarme al frenesí, al frenesí de la vida aquí en en la ciudad más grande. Y a nivel profesional, pues un poco por el mismo lado, conseguir esa estabilidad. Que bueno, que al salir de mi zona de ¿Qué confort con mis significa contactos, conseguir esa estabilidad? ¿cuál de las dos? ¿Qué significa conseguir esa estabilidad profesional que estás buscando? Pues conseguir poder permitirme un sueldo que me permita la vida que quiero tener. Vale. Eso ¿Cuál es. es el servicio que tú quieres ofrecer para que sea tu recurrente? Es decir, tenemos que tener algo, ¿verdad? Que sea nuestro recurrente, que nos ayude a esto es lo que me ingresa, ¿verdad? Y es suficiente, que nos da margen, ¿verdad? Que tal, tal, tal. ¿Cuál es tu servicio recurrente? El que tú tienes como recurrente, que decir, voy a apostar por este primero, ¿verdad? Para que me dé a mí mi recurrente, asegurarme yo mis ingresos estables y después ya puedes diversificar, hacer mil cosas si quieres. ¿Cuál es tu recurrente? Pues un proceso de mentorización que yo ofrezco para gente que está arrancando con sus proyectos o no está tan arrancando pero no termina de consolidar y en el que le ayuda a facturar los primeros miles de euros con sus negocios. Vale, ¿cuánto cobras por ello? ¿Cuánto vale este servicio? Actualmente este servicio lo vendo a 1.000 euros. 1.000 euros al mes, 1.000 1.000 euros. euros, 1.000 euros el proceso completo la fórmula que tiene ahora mismo son 3 meses intensivos y 3 meses de seguimiento de una sesión mensual. Pero para la siguiente vez que lo lance, va a ser la parte teórica grabada y procesos de acompañamiento para esa teoría adaptarla a cada caso concreto de manera en grupitos reducidos y que por eso es lo que es recurrente, porque pagas por 6 meses de ese mentoring, de ese acompañamiento, ¿Qué de es esa el adaptación. recurrente? ¿El recurrente cuánto es? Pues actualmente tengo eso, los 6 meses a 1.000 euros, que si se fracciona, pues son pues cada mes 180 y... Yo lo que te diría es que para tener tu recurrente y tu tal y esto, que hagas un proceso de mentoring de 1.000 euros al mes, ¿verdad? De 1.000 euros al mes, que sea individualizado, ¿vale? Es decir, con una persona. Entonces, tienes 4 clientes en vez de tener un mogollón, ¿verdad? Tienes 4 clientes que ya tienes un recurrente de 4.000, ¿vale? Y entonces puedes hacer estas 4 o 6 horas, ¿verdad? En vez de que sean grupales, son individuales, y entre sesión y sesión lo que haces es, bueno, pues poder responderles dudas o lo que sea. Yo, por ejemplo, este servicio lo tengo, ¿vale? Muy limitado porque evidentemente tengo Ya. poco tiempo, ¿vale? Pero al final
para conseguir ese volumen de clientes te ocupa mucho menos, ¿vale? Porque no necesitas, porque claro, si vas cobrando 180, para tú tener un volumen, ¿verdad? Ujú. Necesitas tener muchos clientes, y luego si no lo puedes conseguir orgánico, lo tienes que pagar en publicidad. Si tienes un coste de adquisición pues de como mínimo 80 euros, ¿verdad? Pues en verdad te están quedando 100 por persona, ¿vale? Es decir, la publicidad hoy en día es bastante Cara. carilla, ¿vale? Entonces, o bien tienes un orgánico que ya de entrada puedes ahí meter a 20 personas, ¿verdad? 25 personas, 30 personas en tu programa de forma orgánica, ¿verdad? Tal, o tienes que meter muchas más, ¿vale? Y luego yo lo que empezaría es con el programa de mentoring individual, porque puede realmente incidir mucho más en esa persona. Es decir, que tú le creas un impacto muy superior a que sea una cosa grupal que se van haciendo, que ¿vale? Que luego puedes tener productos que son escalables, ¿vale? A mí no me gusta mezclar un producto escalable con un producto que no lo es. ¿De acuerdo? Un producto escalable es en plan, lo tengo hecho, que lo compren 10.000 personas, ¿vale? En cambio, procesos de mentoring, que tú los hagas uno a uno, en que le estés creando un impacto, ¿verdad? A esa persona, que cada mes puedas sentarte con esa persona, o te utilizan a ti para poder, oye, hacer consultas, validar lo que opinan, les vas creando la estrategia, les vas avanzando, les vas ayudando a que tengan foco, a priorizar lo que tienen que hacer, ¿verdad? La gente cuando emprendemos estamos solos, la soledad del emprendedor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un argumento de venta para vender en la mentoría? Y esta mentoría que es mensual, es que dejas de estar solo, que tienes una persona senior con experiencia real, ¿verdad? A la que tienes acceso para poder validar, preguntar. Además, también tienes que yo cada mes o cada 2 semanas que me reúno con esa persona, tengo que haber hecho trabajo, ¿vale? Tengo que haber hecho lo que hemos comentado. Oye, mira, que comenté esto, que monté esta página de la página web, esta página de venta, ¿qué tal? Sí, Esto, no sé, hay que te rendir vas cuentas. apuntando. Entonces, tú al final puedes tener 1 hora a la semana, ¿verdad? Con tu mentor, y de semana a semana te pueden enviar un WhatsApp, oye, ¿qué tal? No sé qué, o te hacen un audio tal y tú le respondes tal y esto, y es como que formas parte de su consejo, ¿verdad? Y le estás ayudando a trazar unos objetivos y se siente acompañado. Entonces tú puedes empezar a cobrar 800, 1000, 1200, ¿verdad? Al mes, más el IVA, y coger 3, 4 clientes, ¿verdad? Entonces, para este año, que ahora estamos ya a mitades, ¿vale? Yéndonos para la última parte del año, dices, oye, yo cojo 4, son 4.000 de facturación, tengo un recurrente que me ocupa pocas horas, en el que yo puedo crear un impacto real con estas personas, del que se puedo sacar un caso de éxito y un testimonio real. No tanto, ¿verdad? Algo que queda mucho más en grupal y que das, tal, ¿no? Y luego lo que puedes montar para después, ¿verdad? Es un producto que es escalable, que la gente lo puede comprar, ¿verdad? Y en función de si lo vas a hacer de pago o lo vas a hacer orgánico, vas a ponerle un precio u otro, ¿vale? En función de eso. Pero al final, si tú quieres decir, yo quiero tener y montar mi estabilidad, yo lo que montaría es un proceso de mentorización individualizado y tendría pocos clientes. Y eso sí, mentalmente tienes que saber que son las horas que han pactado, ¿vale? No te entregues en plan, voy a trabajar para esa persona, ¿vale? No eres un trabajador de esas Yo personas. los procesos de mentorización individualizados sí que los he hecho ya y los casos son espectaculares, o sea, los resultados son espectaculares, Muy obviamente, porque al bien. final estás mucho más encima. Claro, Pero sí que es cierto que lo que hablamos, ¿no? Que al final al requerir de... Ahora mismo no los estoy... O sea, si viene un cliente que me pide eso, sí que lo vendo. Y de hecho está a un sector concreto, porque puedo tener un nexo ahí que me sirva de de pata comercial, está planteando entrar, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final son públicos diferentes. Porque no es lo ujú, mismo alguien que te paga 1.000 euros o que te paga 180 euros al mes, que alguien que te paga 1.000 euros al mes, no claro, está en la misma postura. Eh, desde luego. Y es mucho mejor el que te paga 1.000, ¿eh? Tiene vale. más recursos para poder hacer cosas. Una persona que no tiene capacidad, que no tiene recursos, es lo que hablamos, no va a poder avanzar, no va a poder hacer cosas, ¿verdad? Ujú. Es una realidad de los negocios. Vale. Lo tendré en cuenta, Entonces, sí, lo tendré en cuenta porque sí que es verdad que ha habido momentos en los que buscaba esa liquidez y puse foco al one-to-one y pues ha habido como transición y decir, venga, quiero escalar un poco más, voy a meterme a grupal, voy a meter más formación a infoproducto, y al final pues en ese tránsito de un sitio a otro, por no consolidar la primera pata, claro. acabo volviendo a la inestabilidad.
Entonces, pues, Claro, interesante sí, todo eso. al final tienes que que consolidar una, ¿no? Yo te diría que en el momento de entrar en los infoproductos, o bien tienes un orgánico muy interesante que de forma orgánica, ¿verdad? Vendes volumen, sobre todo si Ujú, estás cobrando precios pequeños, vendes mucho volumen, o si vas a vender por publicidad, claro, el precio tiene que, mira, los precios en Evergreen, ¿vale? Que se venden bien entre casi 70, ¿vale? 68, 67, ¿verdad? Precio psicológico, ¿vale? 67 a 150 en Evergreen se venden bien en publicidad, ¿vale? Claro, tienes un margen relativamente pequeño, ¿eh? Porque la publi es cara, ¿vale? Por tanto, tienes que vender a escala, tienes que vender muchos, si no, ujú. ganas 2 duros, ¿vale? Porque claro, si te estás ganando de cada uno de ellos, imagínate, tú lo pones a 67, ¿verdad? Y tú en verdad te quedas con 25 o 20 euros, ¿vale? De todo esto, porque luego le sacas los otros costes que tienes, ¿verdad? Porque no solamente es la publi en sí, ¿verdad? Tienes que coger una agencia que tiene un coste, que tal, ¿vale? Ponen que te pones 25. ¿Cuántos tienes que vender? Un huevo, ¿verdad? Tienes que vender muchos, por tanto tienes que meter mucho dinero en publicidad, ¿verdad? Para escalarlo y subirlo tal. Si vas a subir de precio, claro, te puede quedar un margen mucho más grande, ¿verdad? Pero también necesitas un impulso publicitario bastante grande. Si te estás acompañando de una autoridad, ¿verdad? Y de una presencia online grande que te trae ventas, ¿verdad? De forma orgánica prácticamente diaria, entonces, claro, el coste de adquisición te va a resultar muchísimo más barato y es todo mucho más rentable, ¿vale? Entonces, a veces nos vamos por el infoproducto pensando que es como la parte rápida y fácil, y de rápido y fácil no tiene nada, ¿verdad? Vender formación y hacerte un nombre y salir, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Y que la gente convierta y que la gente compre algo determinado cuando hay muchísima oferta de gente vendiendo, no es fácil. ¿Eso significa que no tengamos que venderlo? No, desde luego, simplemente significa que tengo que tener la capacidad, ¿verdad? Tanto económica como de trabajo para ir trabajando en mi orgánico, como de poder invertir bien en publicidad. Uno no se debería hacer su propia publicidad, hay que contratar una agencia que tenga mucha experiencia haciendo embudos del tipo que a ti te interesa, ¿vale? Porque si no, ya os aseguro que es una pérdida de dinero automática, ¿verdad? Porque la parte de anuncios es una parte muy técnica, cada vez es más compleja, cada vez se tiene que optimizar más, cada vez se ha sofisticado más. Por tanto, una persona que ha hecho un cursito rápido, ¿verdad? De tal y esto, no, es incapaz de poder hacer un embudo exitoso y ganarse bien la vida con la publicidad, ¿vale? Es decir, tienes que hacer ese curso para saber cómo funcionan las cosas y poder trabajar con una agencia que sí tenga muchísima experiencia. Las agencias no son baratas, son caras, las agencias buenas, ¿vale? No son baratas, son caras y solamente trabajan con gente que invierte. Entonces, una agencia se llevará, pues a lo mejor cobra 1.000 al mes, ¿verdad? Y luego se lleva 10-15% de los beneficios. Por lo tanto, me interesará gente que con mínimo esté invirtiendo 4 o 5.000 al mes y después empieza a aumentar muchísimo más, ¿vale? Entonces, todo eso hay que valorar dentro de nuestro negocio qué es lo que queremos. Yo lo que te aconsejaría es, si lo que quieres es ahora estabilizar, ¿vale? Tendría un servicio recurrente con poco cliente que me sea relativamente más fácil, y tú tienes audiencia, tienes autoridad, tienes experiencia, puedes conseguir 4 o 5 clientes de mentorías donde puedas crear un impacto y ya lo estás creando con gente, que te lleves tú tus 5.000 al mes, ¿verdad? De facturación, que no de beneficio, ¿vale? Ujú. De facturación más IVA. Que aquí en la península pagamos IVA, ¿eh? Ya, ya. Y entonces hay que poner el IVA. Por ahora no he superado el tiempo que tengo que estar aquí, sigo pagando el Ah, IVA. vale, vale, pues entonces tienes ventaja. Sí. Entonces tienes ventaja. Entonces, tienes eso, y yo me iría capitalizando para también ir abriendo, ¿verdad? Las demás ventanas, ¿no? Esto yo pienso que te puede resultar muy, muy interesante para después también monetizar con muchas más cosas, ¿no? Siempre es una cosa la blindamos y después vamos sacando múltiples líneas, ¿no? de ingreso, ir cogiendo proyectos y cosas varias. Al final es importante, fundamental, tener nuestra capacidad de tal. Y cuando hablas del tema emocional, ¿a qué te refieres? Estabilidad emocional me refiero a conseguir que el ritmo de la ciudad, si no es el ritmo que yo quiero llevar, que no me afecte tanto como igual me afecta. Sí que es cierto que ya estoy bastante acomodado. ¿Por qué has ido a Madrid? Si es una ciudad muy diferente a lo que tú quieres o estás acostumbrado. No es diferente a lo que yo quiero, sino es diferente a lo que estoy acostumbrado. Entonces, como no Vale. estoy acostumbrado, tengo ese periodo de adaptación. Quieres Pero, acostumbrarte. pero claro, es exactamente lo que quiero porque precisamente yo quiero consolidar empresa, quiero crecer, quiero expandirme. Y en Canarias se vive muy bien, pero como se suele decir, estamos aplatanados. Entonces, vengo aquí a
al frenesí para yo subir el ritmo. Que igual no llego a adaptarme al ritmo de la ciudad porque tampoco quiero, pero que esté cómodo en la situación. Eso es lo que a nivel personal tengo como Vale. objetivo en el año. ¿Qué 3 cosas puedes hacer para adaptarte mejor a una ciudad como Madrid, tú piensas? Pues en realidad las que ya estoy haciendo. El buscarme mis espacios de estar conmigo mismo, que pues me voy a dar un paseo a un parque o cosas de este estilo, como las que tú también haces. O el buscarme un círculo de personas que me apoyen a nivel personal, no solo en la parte profesional, porque sí que es verdad que aquí conozco mucha gente del contexto profesional, pero pues cuando voy con ellos es para hablar de trabajo y a lo mejor lo que necesito es despejarme y poder hablar de las uñas o del no sé qué o del no sé cuánto. Que son Canarias, pues como tengo amigos de toda la vida, pues sí que hablo con ellos de esos temas, pero aquí como la gente que principalmente que conozco es de trabajo, pues principalmente hablo de trabajo. Pero es un poco lo que ya estoy haciendo. O sea que en ambas partes estoy caminando. Sí que es cierto que me llevo aquí notas y a la audiencia le digo que precisamente una de las ventajas de tener un podcast es precisamente esto, yo normalmente lo hago cuando cerramos la cámara, ¿no? Pido un poco de feedback a los invitados, tú lo acabas de hacer en vivo y en directo, o sea que muchísimas gracias, Marta, por este ratito. Y Claro. Tengo una última pregunta, ya que dime, eres canario y perfecto, yo periodista de formación. dime, dime. Canarias, está ocurriendo muchas cosas allí, ¿no? En Canarias. Hemos visto por las noticias, ¿verdad? Hay mucha protesta, los canarios no están cómodos, ¿verdad? Ahora mismo. ¿Tú cómo lo ves esto? Eh, mm, Somos una de las regiones más pobres de España. Ujú, Y yo, sinceramente, lo que veo es que la gente se acomoda al fango. Puede que haya protestas, puede que haya gente reivindicativa, puede que haya distintos movimientos, pero lo normal es que acaben llegando a ninguna parte. Entonces, sí que es cierto que yo allí formo parte de distintos colectivos empresariales que buscamos un poco el incentivar el movimiento económico, incentivar la inversión, incentivar, pues, por ejemplo, en octubre es el Canarias Destino Startup, que es un evento que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios, de que soy, bien, soy parte activa. Y bueno, pues lo que intentamos hacer es traer inversores, traer empresas, mostrar startups y que un poco se cree el caldo de cultivo. Pero eso son iniciativas particulares que hacemos nosotros, que sí que es verdad que las instituciones de ahí hay veces que apuestan por ellas y financian y tal y cual, pero lo cierto es que tirando piedras sobre mi propio tejado, si lo que buscas es nuestro propio tejado, si lo que buscas es un crecimiento profesional acelerado, en Canarias no lo tienes por precisamente eso, que como sociedad nos gusta vivir tranquilos, nos gusta vivir en paz y no estamos dispuestos a sacrificar un poco de esa parte más de ocio ujú, por crecer profesionalmente y que después al final acaba repercutiendo en tu vida personal. O ujú. sea que eso es lo que veo yo allí. Claro, pero son islas preciosas, ¿verdad? Bueno, mi padre es canario Ostras, ¿en y serio? ¿De qué sí, isla? de Gran Canaria. Ah, pues igual que yo. Sí, 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 de Gran Canaria, es canarión. Y tengo todavía algunos tíos, que hay un par de tíos que viven allí con sus familias. No, son islas muy bonitas, cada uno, ¿verdad? Con su cultura, con su forma de hacer, ¿verdad? Ujú. Y todo, ¿no? Yo le deseo lo mejor a las Canarias y que tengan el mejor futuro posible para ellos. Marta, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde puede encontrarte la gente? La gente que haya conectado con tu mensaje, con tu forma de hablar, ¿dónde puede buscarte? Pues Marta Emerson, vas a Google, pones Marta Emerson y me encontrarás. En YouTube Marta Emerson, mi canal, donde subo contenido, mi página web Marta Emerson. También tengo mi Instagram, Marta Emerson ME, de Marta Emerson, ME. Y ya está, pero yo creo que si me buscan en Google o en YouTube ya me localizan fácilmente y desde ahí ya pueden seguir el rastro, ¿verdad? Ir encontrándome en todas las partes. Iba a ser la despedida y justo me vino una tos. Y nada, simplemente, Marta, de nuevo darte las gracias por esta consultoría que me acabas de dar, por esto que acabas de compartir con nosotros en el podcast. A los invitados que están allá, a los invitados, perdón, a los oyentes que están allá al otro lado, me queda darles las gracias por haber estado aquí una horita y pico escuchándonos y simplemente decirles que sean generosos, que sean generosas. Si esto que Marta ha compartido con ustedes les ha sido útil, pues no se lo queden para ustedes solos. Mándenselo a un amigo, una amiga, alguien que crean que les puede ser útil también. Marta, de nuevo, muchas gracias por este ratito compartiendo. Muchas gracias a ti y a todos.
Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.